Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué dijeron? Ya me olvidé de mis amigos católicos. No. ¿Creen que este canal solo es de testigos de Jehová? No. También le damos al catolicismo y al ateísmo. Al ateísmo no tanto todavía, sigo preparándome. Pero quisiera que vean conmigo ah, este análisis de este corto video. El canal se llama Yo Amo a la Virgen. ¿Por qué no digo les digo el nombre? Porque no voy a poner la cara del sujeto que sale ahí para no meterme con derechos de autor, tener que editar. Se alcanza a ver ahí, lo pueden buscar. Él sube videos de apologética católica. Entonces vamos a analizar el video. Voy a dejar casi la mitad del video, luego análisis, y luego la otra mitad, y luego análisis. Lo voy a interrumpir. Entonces si quieren verlo sin interrupción, pues lo pueden ver ahí en su canal. Se llama Yo Amo a la Virgen. Mira, hasta le conviene, ya le estoy dando promoción a su canal. Imagino que hay muchos que no lo sabrán, Ahí pero va. ahora ya lo saben. Espero que haya sido de su agrado. Y mis respetos para Juan Manaza, que siempre da una El respuesta tema es muy bonita y con mucha educación. Que Dios los bendiga y la Virgen los cura con su santa mano. la Bye. persinada. Ahí va. Hola hermano, ¿qué tal estás? Te respondo a tu comentario pregunta. ¿En la Biblia quién enseñó a persignarse o es otra tradición de hombres? Me río por no llorar. Yo te voy a responder a tu pregunta porque te la voy a responder, pero igual que tú me preguntas a mí, yo te quiero preguntar ahora a ti y espero que me contestes por comentarios. ¿Me puedes dar una cita bíblica donde ponga solo hay que creer en la Biblia? Porque por lo que puedo ver eres protestator y por lo tanto vienes de iglesias fundadas por hombres, es decir, tú te estás fiando de un hombre. ¿Eso no es tradición de hombres? Bueno, la cosa es que Cristo no fue repartiendo Biblias, ni los apóstoles tampoco, sino que la palabra tradición quiere decir entrega, y el evangelio que transmitió Jesús era de manera oral, no escrito. Entonces el evangelio de Jesús lo transmitieron los apóstoles de generación en generación de manera oral y también escrito. De hecho, la segunda de Tesalonicenses 2:15, San Pablo lo dice claramente. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Bien, ahora te voy a responder de dónde sale persignarse. Hay gente que como no estudia piensa que el persignarse es algo pagano, es algo que tiene que ver con el pecado de la superstición, con la brujería, pero nada que ver. Pues mira, querido hermano, persignarse viene de la tradición apostólica de Hipólito de Roma, es decir, mucho antes del emperador Constantino. Y digo esto porque muchos protestators dicen que el emperador Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica, cuando es mentira. De hecho, cuando estaba el emperador Constantino ya existía la Iglesia Católica, incluso iban por el Papa número 33, que era entonces el Papa Silvestre. Lo que hizo el emperador Constantino fue redactar en el 313 el Edicto de Milán, que era dar libertad de culto a los cristianos, porque eran perseguidos allí en Roma, en el imperio, por los propios paganos. Y luego ya más adelante, en el 380, el Edicto Tesalónico, que es cuando se oficializa la religión cristiana como la religión del imperio. Pero persignarse lo hacían los primeros cristianos, repito, antes del emperador Constantino, y lo hacían cuando había tentación del demonio, cuando podían caer en pecado, y entonces persignarse lo que hacía era liberarles y señalarles como templo del Espíritu Santo. Pero viene de la tradición apostólica de Hipólito de Roma. Y repito, mucho antes del emperador Constantino. Lo recalco bien porque luego vendrán a decir, oh, Constantino. Si no es Éxodo 24, es Constantino. Si no es Constantino, Ok, vamos a analizar. A ver. o es otra. Entonces aquí alguien le hace una pregunta, este, un protestonto, como ellos nos llaman, ¿no? Y la pregunta es, ¿en la Biblia quién enseñó a persignarse? ¿O es otra tradición de hombres? Ahora, bueno, ya desde aquí iniciamos fuerte porque yo siempre les digo, en el caso, por ejemplo, del catolicismo y los testigos de Jehová, el primer argumento de cualquier testigo de Jehová es, nosotros nunca dijimos que somos profetas, ¿no? Y cuando les demuestras que sí dijeron que fueron profetas, pero fallaron en sus profecías, ellos dicen, sí dijimos que éramos profetas, pero no como los de la antigüedad. Bueno, el catolicismo tiene un silogismo igual de absurdo y su silogismo o la primera respuesta que te van a dar es, ah, ay, ¿dónde está este botón?
La primera respuesta que te van a dar cuando les preguntes de dónde sale ese mandato, esa tradición, etcétera, es todo está en la Biblia. Todas nuestras doctrinas están en la Biblia. Ellos te dirán, escúchame bien, porque esto lo hacen todos los católicos. Todas nuestras doctrinas son bíblicas. Entonces, cuando les demuestras que su doctrina no está en la Biblia, te dirán, no todo está en la Biblia. Entonces, esa es la jugarreta del catolicismo. Primero afirmar que todas sus doctrinas son bíblicas y luego afirmar que no todo está en la Biblia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién enseñó a persignarse o es otra tradición de hombres? Bueno, este joven va a dar la respuesta. Vamos a ver otra vez. Tradición de hombres. Me río por no llorar. Yo te voy a responder a tu pregunta porque te la voy a responder, pero igual que tú me preguntas a mí, yo te quiero preguntar ahora a ti y espero que me contestes por comentarios. ¿Me puedes dar una cita bíblica donde ponga solo hay que creer en la Biblia? Ok. Como les decía, siempre es el argumento. Aquí él ya está aceptando que esto no está en la Biblia, que Cristo no mandó a persignarse, que los apóstoles no mandaron a persignarse, porque más adelante va a decir que cuando se enfrentan a un demonio o a una tentación, se tienen que persignar. Miren, si ustedes leen, yo tengo el libro, bueno, uno de los varios libros que se han escrito de los casos de abuso, ya saben de qué tipo, de los curas, pederastas, en especial el caso de Maciel. Él los hincaba, los persignaba, y después hacía sus cochinadas, que ustedes ya se imaginan que, tan solo me da coraje de mencionarlo, pero es curioso que ahora él mencione que es para alejar del mal, después lo va a hacer, ¿no? Pero como les decía, lo primero a lo que él va es que, como la pregunta fue clara, en la Biblia, estimado, en la Biblia, y lo que me parece curioso es que al dueño de este canal, Yo Amo a la Virgen, le parece esta respuesta sensata, pero no se puso a analizar cuál es la pregunta. Ni el joven católico Juan Manasa, ni el dueño del canal Yo Amo a la Virgen, se pusieron realmente, se sentaron, y así es el catolicismo. Aquí va un hombre de paja, aquí va un arenque rojo. Busquen esas falacias, esas dos falacias, porque la pregunta del protestonto, y lo digo con sarcasmo porque así nos llaman los católicos, ¿no? Que nos dicen católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Y vean el argumento, la pregunta aquí era, en la Biblia, ¿quién enseñó a persignarse? Y como él sabe que su doctrina no es bíblica, como les decía, la postura del catolicismo, la primer postura que ellos van a hacer es todas nuestras doctrinas son bíblicas, pero entonces cuando se dan cuenta que sus doctrinas no son bíblicas, entonces te dirán no todo está en la Biblia. Por eso es que este joven dice, muéstrame dónde dice que solo debemos creer. Aquí no ese es el argumento. Cuando se debata sobre la infalibilidad, perdón, cuando se debata sobre la sola escritura, entonces usa ese argumento que tendríamos, ya eso nos llevaría a otro tema, ¿no? Y no quiero desviar el tema del video como ellos sí hacen. Me voy a centrar en lo de persignar, pero no se deje engañar por este tipo de católicos. La pregunta no es si solo debemos creer o no en la Biblia, porque para empezar, pues él debía decir, no tengo por qué responder, y ahorita te voy a responder. No, él dice, te voy a responder y con Biblia, no. En la Biblia, ¿quién enseñó a persignarse? Entonces ellos dicen, ¿ve la respuesta? Voy a responder, pero igual que tú me preguntas a mí, yo te quiero preguntar ahora a ti y espero que me contestes por comentarios. ¿Me puedes dar una cita bíblica donde ponga solo hay que creer en la Biblia? Entonces, ya esta respuesta yo se la puedo dar, pero me tomaría de media hora a una hora explicarle por qué los protestantes tenemos a la escritura como última, perdón, me están escribiendo mientras estoy aquí en el video, como última autoridad, ¿no? La sola escritura significa que nuestra última autoridad en todo, en dogmas, en creencia, es la escritura, ¿sí? Y yo podría explicarle en ese video por qué debemos creer para nuestros dogmas, para nuestra creencia, para nuestra fe, solo lo que la Biblia afirma. Y podemos traer otros libros, podemos leer otros libros, pero cuando entre varios libros, entre varias
posturas entre pastores, hay diferencias, no me importa lo que dicen los pastores, no me importa lo que dice otros libros, qué dice la escritura, y si no se apega a ella y a la doctrina y a los dogmas que están en la escritura, entonces no lo debo creer. Pero como digo, eso ya es para otro punto, ¿no? Eh, lo puedo responder y me gustaría hacer, aunque yo no soy el joven que escribió esto, me gustaría darle respuesta, ¿no? Darle respuesta porque ellos no dan respuesta. Ve, la pregunta es en la Biblia, ¿quién enseñó a persignarse? Y según él va a responder. Porque por lo que puedo ver, eres protestator y por lo tanto vienes de iglesias fundadas por hombres. Es decir, tú te estás fiando de un hombre. ¿Eso no es tradición de hombres? Bueno, la cosa es que Cristo no fue repartiendo Biblia. Aquí viene un hombre de paja, aquí viene una reducción a lo absurdo. Quiero regresar un poco por algo que menciona él. ¿Solo hay que creer en la Biblia? Porque por lo que puedo ver, eres protestator y por lo tanto vienes de iglesias fundadas por hombres. Es decir, Vienes de iglesias fundadas por hombres. Y este es el argumento, que ellos no pueden entender que la iglesia es tanto divina como humana. Y este falso argumento de que nuestras iglesias son fundadas por hombres, entonces podría decir lo mismo de ellos, ¿no? La iglesia de ellos no está fundada por Pedro, sino por papas, por hombres, ¿no? Por hombres falibles, que ellos les llaman infalibles. Pero bueno, no quiero desviarme tampoco en te ese estás falso fiando de argumento. un hombre. ¿Eso no es tradición de hombres? Bueno, la cosa es que Cristo no fue repartiendo. Pues yo sí me baso en las tradiciones de un hombre, Jesucristo hombre, y en lo que él enseñó, y en lo que él dejó a sus apóstoles en la escritura. Entonces, Cristo no fue repartiendo Biblias. Ve el argumento, ni siquiera está hablando de eso, el comentario que se le hizo, que Cristo no fue repartiendo. ¿Y quién dice que Cristo nos enseñó a ir repartiendo Biblias? Nadie está hablando de eso, ni siquiera es el argumento aquí. Entonces, esas unas patadas de ahogado decir que Cristo no fue repartiendo Biblias como que estuviera mal. Fíjense, aquí da claro en el punto. O sea, que el hecho de que algo no está en la escritura no necesariamente es malo, pero es malo cuando aparte de no estar en la escritura, contradice lo que la escritura dice. Por ejemplo, repartir Biblias, lo que él dice, supongamos, ¿no? Tomando el ejemplo, repartir Biblias, para empezar, no está en la escritura, ¿ok? No está en la escritura. ¿Contradice la escritura? No. Al contrario, la confirma porque dice que prediquemos el Evangelio, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que demos todo el consejo de Dios. ¿Cómo vamos a dar todo el consejo de Dios si la persona ni siquiera tiene Biblia? Entonces, él se da un pacatazo solo porque realmente esto que está diciendo sí lo confirma la Biblia, no lo contradice, aunque no hay un mandato explícito que diga repartan Biblias, confirma lo que los apóstoles enseñaron, lo que Cristo enseñó. Biblias ni los apóstoles tampoco, sino que la palabra tradición quiere decir entrega y el evangelio que transmitió Jesús es. Y esto es algo que tampoco entienden mis amigos católicos. No estamos en contra de la tradición, estamos en contra de las tradiciones que contradicen la palabra de Dios, que por causa de seguir esas tradiciones van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Mm? Por seguir mandamientos de hombres, como dijo Cristo, bien profetizó sobre ustedes, ¿no? Guardando como mandamiento de Dios mandamientos de hombres. Entonces, realmente no tenemos nada en contra de la tradición, hay muchas tradiciones, no tiene nada de malo, pero guardar y hacer que otra gente guarde tradiciones que no están en la escritura, so pena de expulsión, so pena de ostracismo, so pena de excomunión, so pena de perder la salvación, por seguir esas tradiciones, eso es lo terrible. De manera oral, no escrito. Entonces el evangelio de Jesús lo transmitieron los apóstoles de generación en generación de manera oral y también escrito. De manera oral y también escrito, y por eso tenemos fiabilidad en los evangelios, algo que no tiene tu catecismo católico. De hecho, la segunda de Tesalonicenses 2:15, San Pablo lo dice claramente. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Entonces el evangelio de Jesús lo transmitieron los apóstoles de generación en generación de manera Vamos a ir a oral ese y pasaje también que da. escrito. De hecho, la segunda de Tesalonicenses 2:15, San Pablo lo dice claramente. Segunda de Tesalonicenses 2:15, vamos ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:15.
Entonces ahí vamos a encontrar, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. Y por eso, de hecho, a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, les digo lo que dice Gálatas, aunque nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les traiga un evangelio diferente, y ciertamente el catolicismo, los testigos de Jehová y los mormones tienen un evangelio diferente al que se encuentra en la Escritura, y a las pruebas me remito. ah, La Escritura es clara en esto. Estén firmes, pero el catolicismo desde sus inicios dejó de estar firme, no retuvo la doctrina que aprendieron de los apóstoles y dice, sea por palabra o por carta nuestra. Vamos a regresar. Entonces, ¿qué dice él? Ténganse firmes y conserven la tradición que han aprendido de nosotros. La tradición. ¿Dice la tradición, estimados? ¿Dice la tradición? Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Ahora, una tradición De viva voz o por puede ser una doctrina, perdón, puede ser una tradición, pero no necesariamente una tradición, una doctrina. O sea, hay muchas cosas que hacemos por tradición que no necesariamente deben ser una doctrina. Y aquí él está confundiendo y diciendo incluso, yo no sé si la Biblia católica sí diga tradición y hayan hecho como los testigos de Jehová, vertir pasajes y cambiarlos a su antojo, no lo sé. Pero como acaban de ver, dice doctrina, no tradición. escrito. Bien, ahora te voy a responder de dónde sale persignarse. Hay gente que como no estudia piensa que el persignarse es algo pagano, es algo que tiene que ver con el pecado. Ahora, que sea pagano o no, eso no es el problema. Hay muchísimas cosas que son paganas y no por eso son malas o no por eso debemos dejar de hacerlas. Y este es mi tema con los testigos de Jehová. Ellos dicen, no festejamos cumpleaños porque es pagano. Ah, bueno, pero sí usas anillo de boda, que tiene origen pagano. Sí tienes damas de honor, que es de origen pagano. Sí usas este traje y corbata, que viene de una no pagano, pero ellos, por ejemplo, no están en contra del ejército y pues fueron los nazis y el ejército, básicamente quienes trajeron este tipo de vestimenta elegante. Le llaman lunes a lo que comúnmente se conocía como el día de la luna, el día de Marte, martes, miércoles de Mercurio. Entonces les podría decir un montón de cosas que tienen origen pagano y no necesariamente son malas. Y así les enseño a los testigos de Jehová cómo es que ni practicar Navidad ni celebrar cumpleaños tiene nada que ver en contra de la Biblia, sino que el cuerpo gobernante los sigue engañando. Bueno, de la misma manera, el problema aquí con persignarse no estaría que si es pagano o no, sino que si esto contradice la escritura. Y ahorita vamos a ver si sí o no. De la superstición, con la brujería, pero nada que ver. A ver, ¿qué? Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. Tradición que han aprendido Bien, nosotros. ahora te voy a responder de dónde sale persignarse. Ahora los apóstoles enseñaban tradición. Hay gente Yo pensé que enseñaban doctrina. que como no estudia piensa que el persignarse es algo pagano, es algo que tiene que ver con el pecado de la superstición, con la brujería. Y de hecho sí tiene que ver con el pecado de la superstición. Y el tipo el dueño del canal, Yo Amo a la Virgen, nos va a confirmar cómo sí tiene que ver con la superstición y se los voy a explicar. Con la brujería no sé, ahí sí no sabría decirles, pero sí el persignarse está lleno de superstición. Y no me digan que los católicos que no, porque ningún católico que pase por enfrente de una parroquia no va a hacer la señal de la Santa Cruz. Ningún católico que tenga temor, así puede ser un borracho, puede ser un idólatra, puede ser un grosero. Cuando va a pasar algo se persignan como usando como amuleto. Y ahorita este señor, el dueño del canal de Yo Amo a la Virgen, no, me va a confirmar esto que les estoy diciendo. Pero nada que ver. Pues mira, querido hermano, persignarse viene de la tradición apostólica de Hipólito de Roma, es decir, mucho antes del emperador Constantino. De la tradición, aquí ya se podría acabar el video, pero hay mucho material que decir, porque él ya aquí, según está respondiendo, y su respuesta es que viene de la tradición apostólica de Hipólito de Roma. Estimado joven católico Juan Manesa y dueño del canal Yo Amo a la Virgen, que no sé cómo se llama,
La pregunta no fue esa. Ahí está arribita, mira, no es difícil leer, no es difícil entender. La pregunta que le hicieron fue, en la Biblia, ¿quién enseñó a persinarse o si es esto tradición de hombres? Jamás cubrió la primera parte de que si en la Biblia, ¿quién enseñó a persinarse? Fácil, fácil. Hubiera sido el más honesto y yo le daría decir, bueno, ok, fue honesto y dijo, eh, o sea, una cosa es que uno esté de acuerdo con ellos y otra cosa es que no haya respondido a lo que se está preguntando. Aquí no es que no esté de acuerdo, simplemente, sino que ni siquiera respondió lo que se estaba preguntando. Vean lo que él debió haber, lo que él debió haber hecho es, ok, la pregunta es, en la Biblia, ¿quién enseñó a persignarse? Bueno, amigo protestante que me ves, en la Biblia nadie enseñó a persignarse porque no todo está en la Biblia. Nosotros lo creemos porque es tradición apostólica de Hipólito de Roma, aunque no se encuentre en la Escritura. Pero respondiendo a tu pregunta, nadie enseñó en la Biblia. En la Biblia nadie enseñó a persignarse. Hubiera sido más honesto y me hubiera ganado al menos a mí como protestante de, bueno, es un católico honesto. No estoy de acuerdo con su respuesta, pero es honesto y está respondiendo y aceptando que persinarse no está en la Biblia. Y de nuevo les digo a mis amigos protestantes que están, mis hermanos cristianos imprudentes que me ven. Esos son los argumentos fuertes, lo digo entre comillas, ya no se ve aquí porque estoy en lo oscuro, no porque quiera, sino me ganó ya la noche. El primer argumento católico, y te lo van a decir con una seguridad, como si ellos estudiaran la Biblia, ¿no? Te van a decir, todas nuestras doctrinas están en la Biblia. Y cuando te sientas con ellos y les demuestras que no están en la Escritura, dicen, no todo está en la Biblia. Qué chistoso, ¿no? Y digo esto porque muchos protestators dicen que el emperador Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica, cuando es mentira. De hecho, cuando estaba el emperador Constantino, ya existía la Iglesia Católica, incluso iban por el Papa número 33, que era entonces el Papa Silvestre. Lo que hizo el emperador Constantino fue redactar en el 313 el Edicto de Milán, que era dar libertad de culto a los cristianos, porque eran perseguidos allí en Roma. Los cristianos eran perseguidos, amigo católico. Los cristianos, no los católicos. El catolicismo no existía. Y le digo lo mismo a los católicos, testigos de Jehová, mormones y todos aquellos que se adjudican como la religión verdadera, que en Hechos dice cómo se les llamó a los cristianos por primera vez, cómo se les llamó, perdón, a los seguidores de Cristo, y no dice que se les llamó católicos, no dice que se les llamó testigos de Jehová, no dice que se les llamó mormones, dice que se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y eran perseguidos por andar paseando yesos de María? No. ¿Eran perseguidos por andar dándole galletas a la gente, galletas consagradas? No. ¿Eran perseguidos por hacer procesiones a Nuestra Señora de Jerusalén? No. Eran perseguidos por decir, Cristo es mi Señor. No María es mi señora, ni es la reina del cielo. Se les perseguía, Constantino los persiguió por creer verdaderamente en Jesús. No persiguió católicos, persiguió cristianos. Después Constantino audazmente se convierte, y lo digo entre comillas, al cristianismo y paganiza el cristianismo y nace la Iglesia Católica, pero eso ya sería parte de otro tema. En el imperio por los propios paganos. Y luego ya más adelante en el 300. Que los mismos templos que hoy tiene la Iglesia de Roma eran templos paganos que las mismas estatuas las usaron como la estatua de Pedro que está como navaja de rasurar, ¿no? Que era la estatua de Júpiter, y entonces ahí la gente solamente le cambió el nombre y la gente iba y besaba a la misma estatua de Júpiter, pero ahora pensando que era la estatua de Pedro. Lo mismo sucedió con la Virgen de Guadalupe aquí en México, ¿no? Tonantzin, una diosa que ellos ya creían, simplemente le vistieron de otro, la cambiaron en el nombre, pero seguía siendo la misma estatua y diosa y templo pagano. El Edicto Tesalónico, que es cuando se oficializa la religión cristiana como la religión del imperio. Sí, religión del imperio, se oficializa la institución católica romana, que ahora decía, todo aquel que no sea católico a la hoguera. Todo aquel que no se convierta al catolicismo, ahora le daremos muerte, ¿no? ¿Dónde enseñó eso Cristo? Bueno, pues es que esta religión desde sus inicios está bañada en sangre. Pero persignarse lo hacían los primeros cristianos, repito, antes del... Biblia, la pregunta es ahí, en la Biblia,
¿cuáles cristianos antes del emperador Constantino? Pero no puede dar ni un pasaje. Y les digo, sería más honesto que él dijera, ¿saben qué? No, no está en la Biblia. A ver, ya, aquí les aclaro y ahora sí dar esa explicación que está dando. Pero ¿por qué no se atreven a decir, no, no está en la Biblia? Emperador Constantino. Y lo hacían cuando había tentación del demonio, cuando podían caer. Y vean cuándo se persinaba, ¿no? Y ahora, esto que hace el catolicismo, yo culpo de lo mismo a los pentecostales, que yo he platicado con amigos que son pentecostales en mi trabajo y le digo, brother, eso es pura, pura superstición, que dicen que espantan al enemigo abriendo la Biblia en el Salmo 91. Están igual o peor que los católicos que creen que por persinarse ahuyentan a Satanás y ahuyentan la tentación. Díganme dónde Pablo, Juan, Pedro enseñaron que para luchar con la tentación hay que persinarse. Vean lo absurdo de creer que esta gente está estudiada no sé en qué, pero en la Biblia no conocen un ápice de la escritura. Pablo dice que es más, hay que huir de la tentación. Huyan, aléjense de la tentación y el diablo se apartará de ustedes. Hay que hacer como hizo José, huir de ahí. El cristiano que se pone a discutir con la tentación, déjame decirte, cristiano imprudente, si te pones a discutir con la tentación, ya perdiste. O sea, si yo me pongo a ver, bueno, y si hago esto, bueno, y si solo veo una parte, si solo platico con... Y entonces cuando tú te pones a discutir con la tentación, ya perdiste, mi estimado. Ahí la Biblia en ninguna parte nos enseña que para luchar con la tentación hay que persinarse. Ya les dije, este Maciel, que por cierto fue encubierto por el Santo Padre que ustedes tuvieron, que se llamó Juan Pablo II, que ha pasado la historia como el mayor encubridor ¿eh? de ese tipo de abusos. Maciel persinaba a sus víctimas y les decía que se persinaran. Imagínense. Entonces, decir y él dijo, él mismo, este joven dijo un minuto antes que no es superstición. Pero imagínense, para salir de la tentación, para luchar contra el enemigo, para no caer en tentación, hay que persinarse. Vean que el catolicismo es un salto al vacío, mis estimados. En pecado, y entonces persignarse lo que hacía era liberarles y señalarles como templo del Espíritu Señalarles. Ay, hermanos. Por un lado, los católicos creen que son sellados, algunos me lo han dicho así, entonces bueno, que son sellados en su bautismo cuando eran bebés, ¿no? Que es muy debatible y fácil de refutar que eso es falso, pero bueno, ahora él dice que para ser sellado por el Espíritu Santo, entonces se persinan. Y es que el catolicismo no entiende la justificación, la santificación y tantas otras doctrinas que no eres justificado ni santificado por persinarte, mi estimado. El proceso de santificación y justificación viene cuando naces de nuevo y no cuando te echan agua en la cara, sino cuando te echan agua en la cara cuando eras un bebé, sino cuando realmente entiendes el Evangelio. Ahí viene la verdadera santificación y el Espíritu Santo te sella en ese momento. Ahora, hay una diferencia entre saber y mostrar. Cada cristiano sabe que pertenece a Cristo y que ha sido sellado porque el Espíritu Santo le da testimonio y esto lo confirman varias cartas como la carta de Romanos. Pero un cristiano muestra que es salvo por medio de sus frutos, por medio de pertenecer a la iglesia, por medio de muchas cosas. Pero hay una diferencia. Una cosa es saber. El cristiano sabe que es salvo y lo es desde el momento que el Espíritu Santo le confirma, pero un cristiano muestra que es salvo y da evidencia de su salvación por medio de otros factores, como lo que acabo de mencionar. Pero para un católico es con persinarse, se está sellando. Imagínense, okay. Satanás va a tener su marca de la bestia y el cristiano católico pues se marca a sí mismo con la señal de la Santa Cruz. Pero viene de la tradición Terrible. Apostólica de Hipólito de Roma. Y repito, mucho antes del emperador Constantino. Lo recalco bien porque luego vendrán a decir, Constantino. Si no es Éxodo 24, es Constantino. Si no es Constantino, es siempre son los mismos argumentos y todos se pueden desmontar. Probablemente no voy a tener chance. Y antes de finalizar el vídeo, te recomiendo mucho, hermano, que estudies la diferencia entre la tradición de hombres que habla el evangelista Marcos, repito, con la tradición apostólica que es el evangelio que transmitió.
Nadie confunde esas dos tradiciones, la tradición apostólica con las tradiciones de hombres de las que habla Jesús. Si lees, estimado amigo católico, versículos después donde dijo que no siguiéramos tradiciones de hombres, lee poquito más abajo, así como les digo a mis amigos testigos de Jehová cuando me traen versículos fuera de contexto, le digo, léeme más abajito. Y más abajito contradice lo que ellos están tratando de enseñarme. Bueno, pues cuando Jesús dijo que no siguiéramos tradiciones de hombre, lee un poquito más abajo y Jesús les dice que no seamos como los hipócritas que creen que por su vana palabrería y sus vanas repeticiones van a ser oídos. Y entonces se avientan una de rezos que se convierte en una palabrería. Tradiciones de hombres, tradiciones que contradicen la escritura. Entonces decir, hay una verdad que este joven está diciendo y es que hay una diferencia entre las tradiciones de hombres y la tradición apostólica. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero la tradición que ustedes practican no es tradición apostólica, es tradición de hombres. Y para quien no lo crea, pues pónganse a estudiar qué es la infalibilidad de la escritura, no la infalibilidad papal. Pónganse a estudiar qué es la sola escritura. Jesús de manera oral a sus apóstoles y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, tanto de manera oral como de manera escrita, en la iglesia que él mismo funda personalmente, la Iglesia Católica, cuya... La única iglesia que él funda, ¿por qué? ¿Evidencias, pruebas? Porque yo lo digo, ¿no? ¿Cuál es la prueba de que Cristo fundó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Porque nosotros lo decimos. se encuentra en Roma. Bendiciones. Para los que no saben, él es nuestro amigo católico Juan Manaza. Es un católico instruido que le responde los comentarios con videos a los protestantes, aunque muchas veces los protestantes no tienen mucha educación. No digo que sean todos, pero ciertamente la mayoría no tienen, sino ellos creen. Y por favor, hermanos, demos testimonio. La verdad que a mí no me ha tocado ver esos protestantes que él dice que dicen groserías. No estoy diciendo que no existan. Puede haber. Generalmente a mí me toca ver católicos y testigos de Jehová en los comentarios siendo extremadamente groseros, usando palabras pues que son groserías, ¿no? Que no he visto en los protestantes. No digo de nuevo que no existan, pero generalmente dejemos que los católicos sean los que usen ese tipo de palabras, no nosotros. Pero bueno. Que se las saben todas y solo ponen su comentario y cuando uno le responde, no dicen nada, sino hacen otra pregunta porque siempre quieren estar así. Mis respetos para este joven, la educación, como lo hace, la armonía que dan ganas de ver el video. Lo dijo con educación y armonía, pero nada bíblico y no respondió la pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿No? Pero les voy a decir algo. Yo cuando era más pequeño, también como católico, no sabía qué era signarse, persignarse y santiguarse. Es que ahí vienen los conjuros, ¿eh? Esténse listos con los conjuros. Signarse, santiguarse y persignarse son cosas que les apuesto que si yo hoy levanto una encuesta, casi ningún católico va a saber, y no me atrevo a decir ninguno porque pues no la he hecho la encuesta, no, pero déjenme en los comentarios verdaderamente, no puedo preguntarle a los católicos actuales porque pues van a mentir, ¿no? Pero los que éramos católicos, díganme realmente cuántos sabían de esto. Si este mismo católico dice que no sabía. Signarse es acá, Ahí viene el conjuro. Y acá. Eso es signarse. 3 cruces pequeñas, una en la frente, una en la boca y una en el pecho. Los conjuros para alejar santiguarse. a los vampiros. Se hace acá, la cruz grande, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es santiguarse. Y persignarse es la unión de las dos, donde uno hace esto aquí, acá, y luego la grande. ¿Me entienden? Ahí vienen los conjuros. Se hace siempre con la mano derecha, así usted sea zurdo. Ok. Entonces, sí es algo así como espiritismo, como tiene que ser con la mano derecha. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser con la mano derecha? De nuevo, ¿de dónde sale todo esto? De pura tradición de hombres que no se encuentra en ningún lado de la escritura. ¿De dónde sale ahora los zurdos? Ya no pueden persignarse con la mano izquierda y les apuesto que muchos zurdos ni en cuenta y andan persignando. Él no explica por qué. Pero de nuevo volvemos al mismo, a la superstición. Tiene que ser con la mano derecha, ¿eh? Muchas veces me dicen a mí, pero ¿por qué tú te persignas, tú te santiguas con la mano izquierda? No, lo que pasa es que muchas veces por el teléfono, por la cámara del teléfono, cuando es la frontal, todo lo pone al revés y por eso muchas veces se mira al revés. Sobre todo cuando lo hacemos en vivo, que ahí la cámara está al revés. Entonces ya saben cómo es que tenemos que proceder para signarse, persignarse y santiguarse. Signarse, las 3 pequeñas,
¿Cuál es la otra? Persignarse y santiguarse. Listo. Espero que lo hayan comprendido, porque yo muchas veces me decían, yo pensaba que persignarse era solo acá. No. Y la persignación es la unión de las dos. Se hacen leves cruces y todo. Y ahora, santiguarse es sí solo la cruz grande. A lo cual eso no lo sabía yo. Y me imagino que hay muchos que no lo sabrán. Pero ahora ya lo saben. El 99%. Espero que haya sido sagrado. Y mis respetos para Juan Manaza, que siempre da una respuesta muy bonita y con mucha educación. Que Dios los bendiga y la Virgen los cubra con su santo manto. Ahí pues. Y la Virgen los cubra con su santo manto. Ahí cerramos con el conjuro, la persinada y que la Virgen los cubra con su manto, ¿no? Por eso me encantan las cumbias que se ha inventado Edgar Pacheco, porque dan al punto de lo que es, ¿no? El Señor del Garrotazo, la Aparecida, y todos estos cuentos que el catolicismo tiene que creer, so pena de expulsión, so pena de perder la salvación. Imagínense, bueno, entonces vimos cómo no hubo respuesta. La pregunta no fue de dónde sale la tradición de persinarse. La pregunta clarísima del protestonto, Ese o es como otra nos, tradición. como nos llaman ellos, ¿no? Uso el mismo lenguaje que ellos usan. En la Biblia, ¿quién enseñó? Entonces, no respondieron. Les digo, una respuesta honesta hubiera sido, ¿sabes qué? No. En la Biblia no dice, pero déjame decirte de dónde y ya desarrollarlo y decir de dónde viene. La pregunta, ellos no la respondieron, hubieran sido honestos de decir en ninguna parte, pero les da temor que la gente se dé cuenta que no está en ninguna parte de la Biblia. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por sintonizarte por aquí en tu canal Cristiano Imprudente. Y recuerda, somos prudentes para con Dios, pero imprudentes para el mundo.